Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Soy José Ortiz Medina y esto es En Corto, sin cortes. Y en esta ocasión hemos invitado, fíjese usted, a un personaje que nos tiene realmente sorprendido. Me refiero, por supuesto, que al maestro René Ramírez Ordóñez. Muy buenas noches, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. El maestro René Ramírez Ordóñez es coleccionista de indumentaria tradicional, egresado de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, ha desempeñado diversas labores dentro de el folclore, el ballet, y actualmente es maestro de la Escuela Superior de Artes de Veracruz. Y estamos muy impresionados porque recientemente, bueno, hace unos cuantos años, fue publicado un libro sobre toda esta colección, y ese libro que se titula Manos de Color y Sol, Indumentaria Tradicional de Veracruz, una colección del maestro René Ramírez Ordóñez, quien nos honra en esta ocasión. Y nunca habíamos tenido una escenografía pero tan majestuosa en esta ocasión como la de ahora. Esta indumentaria tradicional. Antes de entrar al aire le preguntábamos, maestro, bueno, ¿es correcto decir traje típico? Porque luego muchas personas usan ese término, y él nos corrigió y dijo, no, es indumentaria tradicional. Y bueno, en este libro que le mencionamos, que por cierto está ahí en el centro, abajo de esta indumentaria tradicional, Manos de Color y Sol, bueno, pues allí se hace todo un compendio de la indumentaria de norte a sur del estado, de todos los grupos culturales. Maestro, ¿cuántos años le llevó hacer esta colección y plasmarla en este libro? Pues coleccionar indumentaria es una de las tareas que implica un gran esfuerzo y una entrega, más o menos como unos 50 o 52 años. ¿Le ha llevado 52 años? Sí, más o menos. Promoverla, difundirla, otros tantos años. Así que yo creo que voy cumpliendo como 100 años acumulados en todo esto. Y lo más difícil fue la impresión de un libro, el apoyo al mismo y la difusión que actualmente estamos haciendo de una de las obras que hacían falta en Veracruz. Es decir, el registro de la indumentaria tradicional veracruzana. No existía un libro antes de esto, ¿verdad? O sea, sí, ¿había un antecedente? Sí, hay un libro muy interesante de las antropólogas Lourdes Borgar y Lourdes Aquino, y otra obra pequeña que no tiene un autor, que anda por ahí dando vueltas. Pero yo creo que la más completa es este definitivamente, libro, ¿no? No es porque yo la haya hecho, fue un equipo profesional el que se abocó al trabajo de imprimirlo, de corregirlo, y yo llevé el peso de los textos, de la colección en sí, de la difusión, etcétera. Hicimos un trabajo redondo, interdisciplinario, de tal manera que surgió como ejemplo esta maravillosa muestra de la indumentaria tradicional. Y fue un apoyo allí de la iniciativa privada para editar este libro, ¿no? Sí. O sea, participaron empresarios jalapeños y antes de entrar al aire me comentaba que es una empresa regiomontana, una empresa de Monterrey, ¿no? Sí, el entusiasmo de algunos empresarios dio como origen el apoyo indiscutible al libro, que eso es muy importante. Que es una edición, se ve muy bien cuidada, permítame el término, pero es una edición cara, o sea, no es así como que es una pasta dura, las fotos muy bien tomadas, con una resolución fabulosa. Los chicos, las chicas, las personas que posaron, que fungieron como modelos para vestir esta indumentaria tradicional, la verdad es que no creo que fue tarea fácil, o sea, conseguirlos, buscarlos, etcétera, etcétera, ¿no? No, fíjese que me llevó muchos años investigar y escribir el libro, tener el libro, y una vez terminado nos acercamos a muchas instituciones donde encontramos, si bien comentarios muy positivos pero no le invertían. Pero no invertían, entonces ya estábamos prácticamente casi dispuestos a tirar el arpa, como se dice.
pero no, finalmente encontramos a un personaje, un político de cultura, un político de sensibilidad que se abrió al proyecto y nos apoyó muchísimo, sobre todo entusiasmando a otros compañeros, señores empresarios, que dio como resultado la obra. Muy bien. Aquí tenemos 3 indumentarias tradicionales. ¿Nos podría decir, por ejemplo, este que está aquí cerca de mí, de dónde es? Esta es una muestra del huipil de Es este. Amatlán de los Reyes. Ujú. ¿El del centro? El del centro es un traje totonaco antiguo de novia en Papantla. Ah, es un traje de Es un novia, traje de novia. de Papantla. Mira, Sí. ¿qué elementos tiene? ¿Nos podría describir, por favor, Pues a mire, grandes rasgos? tiene elementos indígenas y elementos de otras influencias. Por Ujú. ejemplo, Ya del mestizaje. sí, el mestizaje, naturalmente. La blusa es una blusa de corte español. El enredo, que es la falda, Ujú. es corte indígena y está sostenida por un ceñidor que también es indígena. Lleva un pañuelo rojo que es el que utilizaban antiguamente, ya que andaban desnudas del Ujú. torso, dado el calor que hace en Papantla, y lo cubrían con un pañuelo que le llaman fular, Ujú. y el velo de novia que ustedes ven ahí, que está cubriendo la cabeza. Muy bien. ¿Y el otro indumentaria tradicional, de dónde es? Este es un traje en agua de Sazaltitla, en la región de Chicontepec. De la falda le llaman tlachihualcuey, que quiere decir hecho a mano, y está tejido en algodón, en telar de cintura y bordado con lana, al igual que el quexquemel y la blusa, que son tradicionales de Chicontepec. En este libro de Manos de Color y Sol nos llamó la atención un dato allí de que hace muchos años una persona que fue alcalde de Tantoyuca llegó a prohibir la vestimenta Tenec. ¿Cómo estuvo eso, maestro René? Mire, ese dato nos lo da un investigador, Ujú. no recuerdo el nombre, pero no se dio nada más en Tantoyuca, Fue en sino varias partes del país, me en decía todo el antes país, de entrar por al un aire, ¿no? decreto que hubo cuando las fiestas del centenario, hubo un decreto de Porfirio Díaz de prohibir a los indios entrar a la ciudad con vestido indígena. Entonces tenían que dejar en las goteras de la ciudad, tenían que dejar su traje indígena, alquilar ropa mestiza y poder entrar a la ciudad. ¡Qué barbaridad! Yo recogí el dato ese en Cozoleacaque. Ujú, Doña Callita, la famosa tejedora, ujú. dice que su papá estaba en esa situación. Tenían que quitarse el vestido tradicional y alquilar un traje mestizo. De tal manera que con el tiempo se fue perdiendo el traje tradicional y se adoptó el mestizo para no tener problemas. Maestro René Ramírez Ordóñez, en estos tiempos, en los años recientes, las últimas décadas, se ha ido perdiendo la costumbre de usar indumentaria tradicional en algunos pueblos o algunas etnias del estado de Veracruz, o todavía existe la costumbre de vestir la indumentaria de sus regiones. Fíjese que durante muchos años Veracruz estuvo un tanto al margen en la indumentaria. Ujú. Se conocía el traje de jarocha, se conocía el traje de huasteca, se conocía el traje de Papantla y se acabó. Para Veracruz era todo. Ujú. Sin embargo, existe una gran cantidad de manifestaciones indumentarias que en este tiempo se han dado a conocer más. Ha habido un resurgimiento de la indumentaria, de tal manera que ahora ya representa un símbolo de identidad entre los grupos indígenas, así como una fuente de ingresos, su confección. En otros países, en Europa, Estados Unidos, ¿qué tan valorada es este tipo de trabajo que usted está realizando, el de coleccionar, de tener un registro de todos los trajes, de toda la indumentaria tradicional de las regiones de un estado tan hermoso, por cierto, como Veracruz? Pues fíjese que he experimentado muchas satisfacciones llevando Ujú. la colección a varias partes. ¿A dónde, por Estuvimos en ejemplo? el Festival de las Culturas de Ganat en Francia Ujú, hace 3 o 4 años y ujú. después fui invitado para exhibir la exposición en el Festival Internacional de Montpellier en Francia
y nos preguntaban muchas cosas, ¿no? Porque tuvimos contacto con los niños y con los maestros y con las personas. Nos preguntaban qué eran, de dónde, cómo obteníamos estos colores. Y entonces, pues se les daba a conocer toda la información que ellos deseaban tener y se quedaban sorprendidísimos de ver los trajes como son. ¿Qué materiales se usan para esta indumentaria tradicional? ¿Se usan algunos elementos, telas o pinturas o tintas de hace épocas inmemoriales? O sea, ¿o ha ido cambiando el uso de los materiales para confeccionar estas? Bueno, pues los pueblos originarios Ujú. utilizaron en las primeras manifestaciones de indumentaria, utilizaron las fibras vegetales, Ujú. el enequén entre ellos. Posteriormente descubrieron el algodón y el algodón lo llevaron al máximo grado de ser usado solamente por las élites. Posteriormente, con la venida de la conquista, se empezó a utilizar la lana, la seda, el algodón colorado y otras manifestaciones, otros productos vegetales y animales para enriquecer la indumentaria. ¿Qué tan complicado es conservar la calidad de esta indumentaria tradicional? O sea, porque no es fácil, me imagino, que siempre estén presentables, limpios. O sea, ¿cómo los hace para conservarlos, maestro René? Pues mira, aquí Jalapa es muy difícil conservarlos, pero los Por la conservamos. humedad, ¿no? La humedad, las plagas microscópicas, Ajá. hormigas, insectos, la luz, el polvo, que el polvo es asesino de los textiles. Y nosotros lo que hacemos es que después de cada exhibición los aspiramos, los sacudimos con mucho cuidado. Si hay que lavarlos, se lavan y si no, se conservan así. De tal manera que muchos de estos trajes tienen como 40 años que los tengo. ¿Ah, sí? Por Sí. ejemplo, este que está aquí de Amatlán de los Reyes, ¿hace qué tiempo lo tiene usted? No, pues yo creo que tiene como unos 20 años que lo compré. El de en medio, El del medio es más antiguo, debe tener como 25 años. 25 años. Está bordado con punto de El otro me cruz. decía que es de dónde, de Chicontepec. Saltitla, Ajá. la región de Chicontepec. La región de Chicontepec. ¿Ese cuántos años tiene ese traje? Ese es más antiguo. Ya ese tipo de trabajo casi no se hace. Pero actualmente sí ha resurgido la costumbre de hacerlos. ¿Cuántos años porque tiene el de turísticamente Chicontepec? se venden. ¿Mm? ¿Cuántos años tiene? Mire, yo lo adquirí en Saltitla en el primer festival de música y danza de Chicontepec hace como 30 años. 30 años. Sí. Oiga, tal vez usted crea que es una pregunta impropia, pero a ver, si usted vendiera uno de estos, o sea, no, a ver, me imaginé que se iba a sorprender, pero tampoco se lo voy a comprar. Pero por curiosidad, ¿cuánto valen estos? O sea, si un coleccionista se lo compro, a ver, ¿cuánto costaría el de Amatlán de los Reyes? Así a vuelo de pájaro, así. Bueno, yo platicando con el maestro de la Casa de la Cultura de Amatlán de los Reyes, me decía que el traje de este huipil cuesta aproximadamente 8,000 pesos. Oye, pues yo pensé que me iba a decir una cantidad más estratosférica, pues es un gran valor. ¿Y el de en medio? ¿El de qué por es? ahí va también más o Es menos. de Papantla, ¿no? De Papantla. También la misma cantidad. 10,000 8 y pesos. 10,000 pesos. ¿El otro más o menos? El otro sería más caro, es más antiguo. Esos son más difíciles de conseguir, por lo tanto no hay una cotización. No hay una cotización. ¿No ha pensado usted algún día venderlos? No. Pues mire, la vida nos enfrenta muchas veces a decisiones que no quisiéramos llevar a cabo, como el hecho de despegarse de esto. Pero algún día pudiera ser, ¿no? Algún día tiene que ser, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí he pensado, no tanto en Le va a doler en el alma, pero bueno. no tanto en cantidades, ni mucho menos, sino en el destino que tenga la indumentaria. Sí, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuántos trajes de estos tiene usted? Bueno, yo tengo trajes de toda la República Mexicana. Son ¿Cuántos? 375 trajes. Qué fortuna tiene usted ahí. No tan solo en lo económico, sino en lo cultural. Le agradezco mucho, maestro René Ramírez Ordóñez, Gracias. coleccionista de indumentaria tradicional. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado aquí en Corto Sin Corte. Soy José Ortiz Medina.
Buenas noches, hasta la próxima.